El segundo gobierno del presidente Ibáñez y la política de industrialización por sustitución de importaciones. El periodo en que gobernaron los radicales duró hasta el año 1952, año en el que fue electo presidente el ya veterano general don Carlos Ibáñez del Campo, que había gobernado anteriormente durante el periodo de inestabilidad previo al segundo gobierno de Arturo Alessandri Palma. El general Ibáñez ganó sorpresivamente unas elecciones contando con el apoyo del Partido Agrario Laborista, formado por agricultores tanto de clase alta como de clase baja, que no tenía ni tendría mucha historia en la política nacional. Adicionalmente, apoyaban al general Ibáñez el Partido Socialista Popular y el Partido Femenino, que le permitió atraer una gran cantidad de votos de mujeres. El general Ibáñez resultó electo con el 46% de los votos contra el candidato derechista Arturo Mate Larraín, el candidato socialista Salvador Allende Gassens y un ex radical llamado Pedro Alfonso. Después de su primer gobierno, el general Ibáñez había partido al exilio en Argentina. Volvió para las elecciones del año 38, presentándose como candidato y contando con apoyo de lo que quedaba del Movimiento Nacional Socialista chileno, obteniendo un apoyo casi nulo. Posteriormente, Ibáñez volvió a competir contando con el apoyo del Partido Conservador y parte del Partido Liberal, pero la oposición de Arturo Alessandri le había restado votos en favor del candidato Ríos, que había resultado finalmente electo. Con todo, en las elecciones parlamentarias del año 49 el general Ibáñez había logrado un escaño en el Senado, desde donde había lanzado su nueva candidatura presidencial. En las elecciones parlamentarias del año 53 se consolidó el ibañismo como la principal fuerza política del país en perjuicio de las fuerzas hasta entonces mayoritarias, conformadas por el Partido Radical y el Partido Liberal, los que comenzaron una decadencia de la que no lograrían recuperarse. Durante este periodo, los partidos políticos tenían un monopolio para presentar candidatos a las elecciones populares. Era ya muy común la práctica de cuotearse los ministerios entre los partidos, pero estos mismos no estaban regulados y no había sanciones a los congresistas que desobedecieran las órdenes de partido. En consecuencia, se fue promoviendo la indisciplina, la fragmentación y la subdivisión al interior de los partidos políticos, los que poco a poco fueron perdiendo el apego del electorado, mientras que el gasto para financiar las campañas políticas crecía junto con el continuo aumento de la masa de votantes. Así es como se explica, en parte, el sorpresivo triunfo del general Ibáñez, y así es como fueron haciéndose más influyentes los distintos grupos de presión al interior de las esferas del poder. El general Ibáñez compartía con sus antecesores radicales la visión sobre la necesidad de contar con un Estado fuerte y muy presente en la vida de las personas, de manera que continuó con la política de creación de empresas estatales bajo el alero de la Corfo. Siguiendo la misma línea estatista, el general Ibáñez continuó incrementando el número de ministerios y servicios públicos. Uno de los aspectos más destacados de la gestión del presidente Ibáñez fue la continuación de la política de Estado de construir una abundante red de aeropuertos en el territorio nacional, diseñados de manera acorde con las características de los cada vez más grandes y modernos aviones que estaban revolucionando la industria aeronáutica a nivel mundial. En materia internacional, el general Ibáñez cultivó relaciones muy cercanas con el gobernante populista argentino Juan Domingo Perón, pero la caída de este último, ocurrida en el año 55, volvió muy tensas las relaciones del gobierno chileno con los nuevos gobernantes castrenses del país vecino. Frente a la persistente inflación, que ya se convertía en uno de los males históricos de nuestra economía, el Congreso entregó al presidente Ibáñez facultades extraordinarias para realizar un plan de estabilización económica que considerara, entre otras cosas, soluciones al problema crónico del déficit de viviendas en las ciudades, el cual era otro de nuestros males históricos. Durante el segundo gobierno del presidente Ibáñez, la inflación alcanzó la cifra de un 58% de promedio anual, lo que afectaba seriamente la capacidad de compra de las personas y afectaba la calidad de vida de toda la población, de manera que el apoyo al presidente se esfumó y el Partido Agrario Laborista no volvió a figurar entre las principales fuerzas de la política nacional. La política comercial del gobierno de Ibáñez había sido de corte proteccionista, lo que dificultaba y encarecía la llegada de productos desde el extranjero, buscando fomentar un proceso de industrialización por sustitución de importaciones, que estaba siendo muy utilizado en toda Latinoamérica y que era muy recomendado por los economistas de la recién instalada CEPAL. Sin embargo, esto solo continuaba incrementando los precios de los productos disponibles, generando más escasez, desabastecimiento y profundizando la inflación.
La política de industrialización por sustitución de importaciones impactó, entre otras cosas, el precio de los insumos agrícolas, lo que, a su vez, impactó en el precio de los alimentos, aumentando la inflación y empobreciendo a los campos y profundizando aún más el sostenido proceso de migración campo-ciudad que, desde finales del siglo XIX, estaba provocando un profundo déficit de viviendas en las ciudades. Así, la productividad de los campos se reducía, muchos campos se volvían económicamente inviables y proliferaban nuevas poblaciones en las ciudades, construidas al margen de cualquier tipo de planificación territorial. De manera absolutamente contraria a su finalidad original, la política de industrialización por sustitución de importaciones, sumada a una falta de diversificación de nuestras exportaciones y lo reducido del tamaño de nuestros mercados internos, hicieron que pronto se colmara la producción de buena parte de los productos locales, de manera que la producción industrial comenzó un proceso de caída marcada y sostenida. Liderada por Clotario Blest, la Central Única de Trabajadores, CUT, y otras organizaciones sociales convocaron a numerosas marchas y a una huelga general en protesta por el constante deterioro de la calidad de vida de las personas, generando movilizaciones en las ciudades de Valparaíso y Santiago, donde se plegaron centros estudiantiles y algunas otras agrupaciones políticas. En las movilizaciones se produjeron violentos desmanes y daños a la propiedad pública y privada, de manera que el gobierno del general Ibáñez decretó un estado de sitio, que congelaba el funcionamiento del Congreso y permitía que las Fuerzas Armadas reprimieran las protestas para retomar el control del país. Los violentos hechos fueron conocidos como la Batalla de Santiago y produjeron una radicalización del Partido Socialista, que acercó sus posiciones con la de los comunistas. La Batalla de Santiago significó un golpe de gracia para el gobierno del general Ibáñez y determinó el fin de su carrera política. Desprovisto de un heredero político y sin apoyo en el Congreso ni entre los partidos políticos, el general Ibáñez buscó evitar un triunfo de la derecha en las nuevas elecciones presidenciales, derogando la Ley de Defensa de la Democracia y autorizando así el retorno a la legalidad del Partido Comunista. Don Carlos Ibáñez del Campo murió 2 años después de entregar el poder. ¿En qué consistió la política de industrialización por sustitución de importaciones? ¿Cuál fue el origen de dicha política? En materia cultural, durante estos años comenzó a consumirse la carne de pollo de forma masiva en todo el mundo, de manera que algunos emprendedores chilenos comenzaron a formar las primeras empresas criadoras de pollos a nivel industrial. Otro rubro empresarial que surgió con fuerza durante este periodo fue la pesca, la que, al igual que los pollos, aportaban alimentos con alto contenido de proteína animal para mejorar la calidad de vida de la población. Una de las novedades de este periodo fue la inauguración del primer almacén construido bajo el formato de supermercado en Chile, que correspondió a un almacén de la empresa DIS, que abrió sus puertas en la comuna de Providencia bajo la marca Almac. Con el paso de los años comenzó a multiplicarse este tipo de formato, que ofrecía a las familias la posibilidad de abastecerse de varios tipos de productos y de un amplio sector para estacionar el auto. Junto con la proliferación de las tiendas por departamento y con el paso de los años, los supermercados se convertirían en uno de los mecanismos preferidos por los chilenos para realizar sus compras. A nivel artístico, comenzaba a brillar la gran folclorista multifacética Violeta Parra, a cuya sombra se levantaba su hermano Nicanor, que manifestaba su genial intelecto a través de su poesía. Otro de los geniales artistas chilenos que comenzaron a brillar en dichos años fue Alejandro Jodorowsky, también multifacético, aunque se haría conocido principalmente por sus producciones cinematográficas. A nivel deportivo, se destacaban los logros ecuestres de Oscar Christie y los logros atléticos de Marlene Herens, mientras que el rugby se organizaba y se formaba la primera liga nacional de este deporte. Editoria.com. Contemos historias.